Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos al panorama semanal de Meditación Bíblica Internacional. Y como cada lunes nos encontramos a través de este recurso para poder ayudarnos a meditar en los pasajes que estaremos meditando durante esta semana. Pero el día de hoy, hermanos, en lugar de ver y centrarnos en los pasajes que veremos esta semana, desde el día sábado comenzamos a meditar en el libro de Segunda de Samuel. Entonces, aunque ya lo comenzamos a meditar, pero como no vamos muy avanzados, daremos una pequeña introducción, una perspectiva de cómo ver el libro para que podamos tener una perspectiva un poco más global del libro de Segunda de Samuel. Y a su vez, un panorama y a su vez podamos tener en cuenta el contexto en que se viene desarrollando la historia. Esto nos ayudará a tomar las historias que se están desarrollando dentro del libro desde una perspectiva lo más correcta posible. En primer lugar, hermanos, lo que tenemos que tomar en cuenta al meditar Segunda de Samuel es que el libro de Primera y Segunda de Samuel, en realidad, hermanos, son un solo libro. Esto proviene, hermanos, de la Biblia hebrea, de donde tomamos este libro de Samuel. Ahí en esa Biblia hebrea, es solamente un libro y se le nombra Samuel. Pero al traducirlo al griego, hermanos, por la extensión tan grande del libro, se dividió en dos secciones, en dos partes. Por eso nosotros ahora tenemos Primera y Segunda de Samuel. Por lo tanto, al ser un solo libro, tenemos que tener presente, hermano, que Segunda de Samuel es la continuación de Primera de Samuel. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que relata el primer libro de Samuel. Pero como no podemos ver su contenido en tan poco tiempo, solo mencionaré algunos eventos importantes a tomar en cuenta que espero nos sirvan, hermanos, al meditar las historias de Segunda de Samuel. Como ya sabemos, hermanos, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo trajo al desierto, donde le dio sus leyes y mandamientos al pueblo. Y lo llevó durante 40 años por el desierto para introducirlos a la tierra que les había prometido. Esto es, en cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí debemos detenernos a pensar sobre una cuestión. ¿Quién es quien está gobernando al pueblo de Israel durante el desierto? Y tenemos que entender que es Dios, Dios mismo. Esto es lo que podemos ver claramente en el libro de Números, por ejemplo, en el capítulo 9 y 10. Solo como un ejemplo. Dios ahí, en ese pasaje, nos habla que Él hacía que avanzara el pueblo y cuando Él decía, se detenían. Pero también podemos ver lo que nos menciona el libro de Éxodo en el capítulo 29, donde menciona que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para morar en medio de ellos. Pero para morar en medio de ellos, gobernándoles a través de sus leyes, a través de sus mandamientos. Es Dios quien estaba gobernando a su pueblo en medio del desierto. Entonces tenemos que tener presente, hermanos, que es Dios quien está gobernando al pueblo como rey. Esto es algo que ya hemos visto en panoramas anteriores y lo vimos seguramente al meditar el libro de Éxodo. Por tanto, cuando Dios los introduce a la tierra de Canaán, hermanos, Dios le dice a Josué en el primer capítulo, en el verso 7 y 8, que tenían él y el pueblo que esforzarse y ser valientes en guardar los mandamientos de Dios. Mandamientos que él le había dado al pueblo por medio de Moisés. Debían de vivir en ellos, debían de meditar en ellos día y noche. Esto nos vuelve a recordar que es Dios quien en el libro de Josué está gobernando a su pueblo como rey. En toda la historia que se relata, es Dios quien sigue gobernando a su pueblo a través de su palabra.
Ahora ya no solamente en el desierto, sino ahora ya en esa tierra que Él les había prometido, que es la tierra de Canaán. Pero entrando en el libro de Jueces, encontramos un panorama desolador. Dice la Escritura en el capítulo 2, versos del 8 al 10, que Josué muere y también toda la generación que entró con él a la tierra de Canaán. Y que después se levantó una generación que no conocía a Dios y tampoco conocía la obra que Dios había hecho por Israel. Entonces el pueblo dejó a Jehová, dice la palabra, y se fue tras dioses ajenos, dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Y en este mismo libro de Jueces, hermanos, encontramos a partir del capítulo 17 una frase que se repite constantemente en los últimos capítulos del libro de Jueces. De hecho, con esta frase termina el mismo capítulo 21, verso 25, del libro de Jueces. Y esta frase es una frase que nos debe de llevar a reflexionar sobre lo que dice. Dice la palabra en el capítulo 21, verso 25 de Jueces: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo interesante, hermanos, es que en realidad, como ya hemos mencionado, es Dios quien es el rey de este pueblo y quien le está gobernando. Entonces el pueblo, al alejarse de la ley de Dios y de sus mandamientos, se está rechazando el gobierno de Dios sobre sus vidas. Y entonces comenzaron a vivir como mejor les parecía a ellos. Era un pueblo ignorante de la palabra de Dios y por ende no conocía la voluntad de su Dios. No conocía a Dios. Esta situación fue, hermanos, llevando al pueblo a un rechazo total de Dios. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, el pueblo, hermanos, abiertamente le pide a Josué que le diera un rey como todos los pueblos de la tierra. Un rey que los juzgue y que salga a pelear sus guerras. Esto lo vemos del verso 5 al verso 8. Samuel entonces, al escuchar esto, ora a Dios y en el verso 7 Dios le dice que escuche al pueblo, que le dé lo que el pueblo está pidiendo. ¿Por qué? No estaban desechando a Samuel, sino a Dios es a quien estaban desechando para que no reinara sobre ellos. Entonces, abiertamente el pueblo de Israel está rechazando el gobierno de Dios sobre sus vidas. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 17 de Deuteronomio, del verso 14 al verso 20, Dios nos muestra que ya había estipulado que pondría un rey sobre su pueblo, pero con características muy específicas. Una de estas características, que es central y de gran significancia, es que el rey dice del verso 18 al verso 20 que este rey tenía que hacer él mismo una copia de la ley que estaba al cuidado de los levitas. Esa copia la tenía que tener siempre con él. Debía de guardar y de vivir cada uno de los mandamientos y estatutos que Dios había expresado en esa ley. ¿Para qué? Para aprender a temer a Dios. Por lo tanto, a través de esto podemos entender que dentro del propósito de Dios estaba el poner a un rey sobre su pueblo. Pero este rey debía gobernar su pueblo, pero bajo la voluntad y el gobierno de Dios mismo, bajo la dirección y el gobierno de las leyes mismas de Dios. Esto significa entonces que es Dios quien está en realidad gobernando a su pueblo, pero lo haría a través del rey. Pero si nosotros vemos la historia, hermanos, esto no tiene nada que ver con los reyes de Israel, reyes humanos, como el caso del primer rey que fue Saúl. Un hombre que nos dice la Biblia era una persona necia, terca,
que no se sometía y se sujetaba a la voluntad de Dios. En el capítulo 15 de Primera de Samuel vemos cómo este hombre, este rey, una y otra vez no cumple con la voluntad de Dios. Y cuando es reprendido por Dios por medio del profeta, no acepta la reprensión. Esta es una característica de Saúl. Y esto lo llevó a que Dios, hermano, lo desechara como rey y pusiera a otro en su lugar. Y como ya sabemos, Dios escogió a David. Pero David no ascendió al trono inmediatamente, sino que según la segunda parte del libro de Primera de Samuel, del capítulo 16 en adelante, Saúl, aún siendo rey, persiguió a David con toda la intención, hermano, de matarle y de terminar con su vida. Entonces, vemos que Primera de Samuel termina, hermanos, con la muerte de Samuel. Pero también termina, hermanos, mostrándonos la muerte de Saúl. Al entrar entonces a Segunda de Samuel, vemos a un David que comienza su reinado, pero en una pequeña ciudad llamada Hebrón, la cual se encuentra en el territorio de la tribu de Judá. Pero nosotros vamos a ir viendo que posteriormente David gobierna todas las tribus de Israel y conquista todo el territorio que Dios le había dado a Israel. ¿Sí? Vemos a un David de victoria en victoria, pero tenemos que pensar algo, hermanos. No es David. Es Dios quien está dando la victoria a David. Cuando David se sometía a su voluntad, a la voluntad de Dios, y buscaba esa voluntad, Dios le daba la victoria. Pero cuando David reaccionaba conforme a su pensamiento, entonces Dios permitía la derrota de David. De esta manera tenemos que entender que el personaje principal del libro no es David, sino es Dios. Todo, hermano, está relacionado con Dios mismo. Dios está activamente interviniendo en la vida de David, en su caminar, en su cotidianidad. Vemos victorias de David, pero la Biblia, hermanos, nos muestra sus grandes pecados delante de Dios. Y si lo comparamos con Saúl mismo, en ocasiones, hermanos, David era igual o peor que Saúl. Pero en medio de todo, hay algo que los distingue, y es la respuesta a la palabra de Dios. Mientras que Saúl, un hombre terco y necio, que no reconocía y aceptaba la reprensión de parte de Dios, vemos por otro lado a David, que cuando era reprendido por Dios por medio del profeta, inmediatamente, hermanos, se arrepentía y aceptaba la reprensión. Pero el libro de Samuel nos muestra estos pecados de David, hermanos, para no idealizarlo. El libro termina con una historia donde David muestra su terquedad al querer censar al pueblo. Y por esta causa, Dios castiga al pueblo y hay mortandad. Entonces, la Escritura, hermanos, nos muestra estas cosas para mostrarnos que los reyes humanos no pueden gobernar el pueblo de Dios, porque no se sujetan a la voluntad de Dios. Entonces, poner su confianza en un rey humano, lo que acarrea, hermanos, es destrucción. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Terminó siendo destruido y desechado por Dios mismo. Entonces, hermanos, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está el camino a seguir? ¿Qué nos quiere mostrar todo esto? Y por eso tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el punto central del libro de Samuel, tanto de Primera como de Segunda de Samuel, se encuentra en el capítulo 7 de Segunda de Samuel. En este capítulo, David quiere construir una casa a Dios. Y Dios lo reprende por medio del profeta y le dice que Él es quien le va a levantar y a construir una casa a David.
O sea, en otras palabras, le está diciendo que Él va a ser quien le va a constituir un reino. Y le da una promesa de levantar de su linaje un hijo suyo que va a ser quien va a levantar una casa para Dios, el templo de Dios. Pero su reino, hermanos, será para siempre, eterno. Esto en primer lugar se lo podríamos atribuir a Salomón, ¿no? Quien fue el encargado de construir el templo de Dios. Pero su reino no fue eterno. Así que, hermanos, en realidad es una promesa de la venida del Mesías Rey. En Cristo Jesús se cumple esta promesa. Dios constituye su reino eterno a través de Cristo Jesús. Es en Jesús donde se cumple a cabalidad lo que menciona Deuteronomio capítulo 17, donde nos habla de cómo debía de vivir el rey de Israel. Entonces, en medio, hermanos, de un reinado de hombres imperfectos que no pueden someterse a la voluntad de Dios, se anuncia la llegada del Mesías Rey. Al ver la historia del libro de Samuel, tenemos que ver la imperfección del hombre para reinar y la perfección en Cristo Jesús para reinar y gobernar al pueblo de Dios bajo, hermanos, la voluntad del Padre. Nosotros debemos de dejar que Jesús gobierne nuestras vidas a través de su palabra. Aprendamos de los aciertos, hermanos, y de los errores y pecados de David, y de los personajes que vemos en estas y veremos en estas historias. Conozcamos, hermanos, a nuestro Dios y cómo es que está actuando en la vida de David. Que el Señor nos acompañe, hermanos, a través de este libro de Segunda de Samuel. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.